Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Moira Victoria y deseo que todo el mundo esté bien, que estén llenos de muchas bendiciones. Vamos a ver quién se acerca a nuestro encuentro en este momento que estamos por acá. Y bueno, a ver quién viene hoy a celebrar este inicio de semana. Pues veremos en esta luna llena, que es la luna llena azul, superluna, yo diría, una superluna preciosa que ha habido. Estaba tan bella la luna, de verdad, en la madrugada. Muy linda que estaba esta luna preciosa. Así es que vamos a ver si hoy se va a estar viendo este chat un poquito claro. Están arreglando el internet. Hay mucho problema con el internet y mucha energía que está baja del internet. Parece que el Wi-Fi que llaman anda bastante bajito y estamos haciendo algunos arreglos directos para que ya esto no esté pasando. Pero todo hay que ir poco a poco. Vamos a estar probando lo que está sucediendo. Pues vamos a ver quiénes vienen a nuestro encuentro por acá, que no veo todavía a alguien que se esté acercando. Por ahí veo que han puesto corazoncitos, pero por aquí no veo a nadie que esté llegando. Gracias, gracias, que están llegando poquito a poco. Espero que puedan escuchar bien, que se pueda ver la imagen, porque les digo que estamos arreglando el internet a nuestra manera. Las compañías de internet no están haciendo nada para mejorar y está en todas partes, especialmente en los negocios, que es otro tipo de internet. Está muy, muy malo esta comunicación. Así que vamos a estar todavía más malos. Por eso he venido hoy también para colaborar y estar con ustedes. Y me da alegría verlos por acá. Mucha alegría de verdad cuando uno ve su gente que se están acercando y que vienen por aquí. Hoy es día 19 de agosto, este día tan esperado, tan bonito de la luna llena azul en Acuario. Esta luna, cuando se habla de Acuario, no se está hablando de que sea para los signos de acuarianos, no se está hablando de que sea una luna azul solamente para los signos de Acuario. Se está hablando de que es una luna azul, una super luna azul en Acuario. Así se le llama a la luna. A veces están en Capricornio, a veces están en algún otro signo y así cada luna tiene también su espacio para conectarse también con cada uno de sus signos. Así es que no vayan ustedes a pensar que es una luna que solamente es para los de Acuario. Ay, pero ¿por qué no para mí si debe ser para todo el mundo? Pues no, esta es una luna mundial. Esta es una luna para el mundo entero y es una luna en Acuario. No es que sea para Acuario únicamente. Está aclarado para si tienen malas informaciones por ahí, para que se aclaren. Porque yo les he venido enseñando aquí en el canal de toda una vida lo que tiene que ver con la luna. Aquí se les ha enseñado muchísimo de la luna, se les ha enseñado de todo, de las piedras, de los cristales, de las velas, que es lo que no hay en este canal. En este canal es de todo, porque soy una maestra para enseñar de todo. No una maestra que me hice ayer ni 30 años atrás, no, ya yo nací en esto. Yo nací hace mucho tiempo en esto y por lo tanto les enseño, como les digo siempre, con ética y con profesionalismo, porque aquí se viene a enseñar. Ahora quiero también que las personas estén preparadas. Este es un día 19 también que empieza con mucha atención. Porque hoy 19 también da la casualidad de que se inicia esta convención de los demócratas. Ya tuvieron el Partido Republicano, tuvo esa convención en los tiempos pasados y ahora están en la convención de los demócratas que está haciéndose en Chicago, donde oficialmente pues van a poner, van a declarar, van a inaugurar el anuncio de la señora Kamala, que será la próxima electa para la presidencia y también presidenta, como lo digo yo con anticipación. Yo no ando viendo noticias para analizar, yo lo digo antes de tiempo. En nuestras predicciones aquí son un cheque al portador, le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. Son de verdad así como lo digo yo, porque hay que hablar claro a las personas y las personas deben de saber en qué estamos.
esta convención demócrata, nada más y nada menos empezando también. ¿Será casualidad? ¿Ustedes creen que esto será casualidad cuando están inaugurando una convención también de este Partido Demócrata precisamente en luna llena? Pues para que vean que todo está basado en algo, todo está basado en señales, también la luna tiene que ver con muchos acontecimientos, muchas decisiones, y por eso que hay que prestar atención, porque las decisiones también a veces pues hay que conocerlas y también conocer todo lo que uno puede estar esperando. Porque por acaso también Mariel Barenga, que tanto nos ayuda por ahí, nos puede escribir si se oye muy bien, si todos en su casa están bien o en su lugar donde se encuentran. Hemos tratado de ayudarnos al máximo con el micrófono, con el internet. De verdad que el internet está súper malo y no solamente acá, sino en todo el mundo. Muchísimas partes del mundo me escriben, me dicen que está malo el internet y así es. Entonces, una luna llena, como dice por acá Das Ross, dándole fuerza a esta inauguración de los demócratas. Tiene toda la razón, no solamente dando fuerza, sino dando mucha luz también. Pero también las personas tenemos que estar preparadas. Esta es una semana, bueno, ya mismo ayer que empezó la despedida y la entrada de la luna llena, ya desde anoche, que eran las 12 de la noche, el ataque psíquico, muchas personas con la psiquis muy alta, muchas personas que gritan, que pelean, que hacen miles cosas también para sacar sus gritos que tienen adentro de sí con la luna llena, se desbordan hacia afuera, todo ese malestar que tienen a veces las personas, y de eso hay que cuidarse mucho, porque hay bastantes personas muy alteradas en estos tiempos, y esto no es nada, que tampoco se puede hablar mucho de la viruela del mono, que tanto está adelantándose. Ya es mucho los médicos que hablan también de esta enfermedad que llaman esta del mono. Hace tendencia también ya, es una enfermedad que hace tendencia. Además, la OMS, que también tiene que ver con la salud, ha advertido también que esta será una pandemia un poquito fuerte y que está muy, muy cerquita en estar ya mundialmente, porque se está extendiendo. Ha hecho este inspector que tiene que ver con la OMS, lo ha advertido con tiempo, de que todas estas grandes cosas que vienen con pandemias y así, esto va a estar muy atacado en todos estos tiempos. Esperando también cuando salga el verano. Cuando ya el verano salga, las cosas se van a poner todavía más peores, porque el verano también va a dejar ciertas secuelas y vamos a tener más complicación para el futuro. Así es que todos los poderosos, todos los jefes grandes, todos los más poderosos, saben muy bien lo que viene y saben muy bien lo que va a estar pasando para el futuro. Así es que de hoy, 19 de agosto, las cosas también comienzan a estar, como dicen por ahí, de mal en peor. Por eso hay que estarte cuidando. ¿Por qué cuidarse? Porque vamos a ver si este micrófono anda bien, si por ahí lo veo, sí. Entonces, que María me diga si sí se está escuchando. Dice, se escucha muy bien. Ah, bueno, puso de escucha muy bien. Esto, como les digo yo, es el apocalipsis adelantado en estos gentes también, que son los que han podido robarse este apocalipsis, ¿verdad? Y adelantarlo, como les digo yo aquí, en todas las conversaciones que traigo con ustedes, les doy a saber de todos los acontecimientos, ya que acontecimientos es una palabra muy común y es muy mía también, que les hablo aquí siempre de acontecimientos. Pero como todo lo copian por ahí, pues ya hay muchísimos que hablan de acontecimientos, ya no tienen que decir, y a todo le llaman ahora acontecimientos. Pues estos son los acontecimientos que yo siempre les hablo acá, de lo que se habla en este canal, de advertencia, porque también son advertencias que se avecinan, que vienen ya muy pronto todas estas pandemias, todas estas enfermedades. Y yo les he hablado aquí muy seriamente de que vamos a tener encierro.
Este encierro viene porque viene y es también antes de que finalice este año. Vamos a tener encierro. Y no va a ser un encierro que dentro de Estados Unidos, es un encierro mundial, un encierro que va a estar en el mundo entero. Y además de los encierros también, incluyendo todo lo que se avecina, las guerras también que comienzan a estarse más fuertes, porque ya hay guerras. Y hoy precisamente ha habido un ataque entre Ucrania, que ha atacado para Rusia, y eso es revivir otra vez las cosas de lo que ha estado pasando en el pasado. Por eso es que hay que también estar preparados, porque lo que viene no es para estar como sin prestar atención, y también porque hay que aprovechar a su tiempo que tenga también de prepararse para suministros. Todos los suministros que tengan a su necesidad deben de buscarlos, porque es importante, porque de verdad vienen muchas cosas, la comida que hay que prepararse, todo lo que usted tenga que tener. Aquí en este canal se les dice siempre, hay por allí otros que dicen que eso no es verdad, que no viene nada y que por lo tanto no hay que comprar nada. Y como dicen que en Estados Unidos se están muriendo de hambre y que no hay plata para comprar comida, entonces que esto es como poner a las personas en un jaque de advertencia, pero esto no es así. Esto es verdadero lo que yo les vengo a decir acá. Si alguien cree en Dios de verdad y soy bien espiritual, esta soy yo. Y soy bien espiritual y de verdad que respeto mucho la espiritualidad de otros también, pero también me gusta que sean un poquito más como aprendidos, ¿no? Que puedan traer a la humanidad cosas que sirven. No hablar tonteras por hablar, sino más bien venir a informar lo bueno. Eso pasa hasta en los noticieros. Hay noticieros también que solo hablan bobadas, no traen una noticia verdadera. Acá se ha dicho tantas cosas que ustedes pueden imaginarse, como lo que se les ha hablado de el fraude de migración, el fraude migratorio, que aquí se les ha dicho también, eso se está viendo a montones. Estos fraudes que están ocasionando, y tienen que saber que cuando alguien les ofrece, ya sea por teléfono, por lo que sea que le digan que les van a arreglar papeles, lo primero que tienen que averiguar es si esa persona pertenece al gobierno. Si no pertenece al gobierno, mejor ni se pongan, porque están perdiendo mucho dinero las personas que están pagando papelerías a impostores falsos que están ofreciéndoles arreglar papeles y que eso no es verdad. A veces oigo a las personas por allá por Nueva York que están por ahí de estos que han venido nuevos y dicen, ay, no estamos trabajando porque estamos esperando que nos den papeles. Y eso es falso. Ustedes tienen que saber que es falso que le van a dar papeles a una persona que recién esté llegando. Los que queremos que tengan los papeles son los que están aquí trabajando por largos años y que trabajan también bajo el sol, bajo la sombra, bajo la lluvia, con cualquier tipo de trabajo que tengan y que necesitan sus papelerías, sus documentos. Muchísimas personas hay por años acá que no ven su familia y esos también tienen que algún día tener su papelería. Así que muy importante, todo lo que viene es un poquito complicado. Para allá, para los lados de California, prepárense que California le está rondando una energía bastante oscura, bastante fuerte, todo lo que está pasando en California. Además, también dicen que esta enfermedad del mono está naciendo en África y las personas están muy equivocadas porque dicen que esto le da solamente a las personas de color y no es verdad, esto le está dando a todo el mundo. Y también se dice que por allá, por California, todas esas aguas de todas estas inundaciones que han estado acumuladas se han estado llenando también de ciertos microbios, parásitos y también algunos contagios, y que de ahí también está saliendo esta viruela o pandemia del mono. Así que no es verdad que esto venga solamente de África. Las personas oyen las noticias y recuerden que siempre les van a dar vuelta a la noticia. Nunca les van a decir la verdad porque les van a evadir la verdad. Así que eso ya está acá dentro de Estados Unidos, está dentro de cada país
y se va a estar extendiendo, por eso hay que tener mucho cuidado. Hace unos años, cuando hubo la otra pandemia, se escaseó hasta el alcohol. Usted asegúrese que eso no le pase ahora. El alcohol es muy importante para desinfectar, para cualquier cosa le puede servir el alcohol. Aproveche a que todavía hay alcohol de venta y estén donde estén. En cualquier país que se encuentren, busquen sus suministros, sus necesidades, para que después usted no se esté quejando. Tienen que buscar lo que realmente necesitan. Estos son unos tiempos que vienen ya y que se avecinan. Y yo hablo claro y también sin tapujos. Yo digo las cosas claritas donde todo el mundo las pueda entender. Estos son unos tiempos donde ya se acercan las muertes, se acercan pestilencias, se acercan cuántas cosas nuevas que pueden venir y que usted cree que no va a estar pasando. También los accidentes de aviones comienzan a estar más todavía ahora. En esta época, a partir de ahora que está entrando esta luna llena, que es la luna azul y que se repite cada 2 años y medio, vamos a rezar, vamos a orar y vamos a tener fe que la próxima luna que podamos ver, si Dios nos tiene con vida, en 2 años y medio, estaremos viendo una mejor temporada, una mejor situación y mejores cosas en los próximos años, que ya sería como a mitad del 2027. ¿Por qué? Porque estamos en el 2024 ahora. Entonces, viene una luna otra vez hasta en el 2027 por ahí, porque es después 2 años y medio que podemos tener otra vez una superluna azul como esta que estamos teniendo ahora. Entonces, cada luna tiene movimiento y acción, como yo les sé decir. Gracias a Dios he estudiado muchísimo de todo y les puedo hablar de todo, porque cuando se conoce se habla. Y no se le puede quitar que no una persona no solamente puede saber, hay muchísimas personas que pueden saber también todas las cualidades que tiene la luna, las cualidades que hay en muchísimas cosas y que podemos hacer uso de toda esta energía también. Todo esto que está viendo ahora, unos días de oscuridad que se hablan, siempre se han estado hablando estos días de oscuridad, vamos a esperar los que vienen muy pronto, por eso hay que prepararse, porque eso no es cuento de que vienen los días de oscuridad en cualquier momento. La falla que está viendo ahora con el Internet es mundial. Yo la he vivido acá, siempre hablo mucho de la ley de la atracción y me ha tocado estar viviendo todos estos tiempos aquí. He estado muy atorada, por así decirlo, con el Internet, que no está sirviendo de mucho. He tenido que trabajar con el Internet diferente y la verdad es que he tenido personas muy lindas, muy bellas, que vienen aquí a nuestro centro, me han hecho unas instalaciones preciosas para poder cambiar el Wi-Fi. Ya hemos cambiado el Wi-Fi y por ahí les voy a dar a cada uno de ustedes, cualquier día de estos, alguna ayudita para que lo hagan en su casa, en su negocio, en donde tengan que usar Internet, porque van a estar fallando mucho con el Wi-Fi. Así es que es muy interesante que se vayan preparando. Hay muchas personas que trabajan también desde su casa. Si usted trabaja desde su casa, es importante que también estén preparados porque el Wi-Fi de verdad está siendo un problema. Comienzan a haber muchos accidentes, como les dije, de los aviones, porque van a estar teniendo problemas también con el Internet. El Internet, en otras palabras, no solamente porque no tengamos una computadora o porque no tengamos el uso de un teléfono, sino la incomunicación que les he venido hablando desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que les he estado hablando de estar incomunicados. Y eso puede pasar en cualquier momento si ustedes no están preparados. Hay que prepararse porque de verdad que todo esto viene. Y la tercera guerra mundial que se habla por ahí, eso no es cuento tampoco. Eso tarde que temprano también lo vamos a estar viviendo. ¿Por qué? Porque va a estar pasando de alguna manera. Y muchas amenazas que están habiendo también, amenazas nucleares, amenazas de las enfermedades que se están acercando. Un día hablan de una, otro día hablan de otra.
Y así tenemos que saber que estamos en guerra, guerra espiritual, guerra también de enfermedades, una guerra de la política, presidentes y sabios y habidos y por haber, poderosos. Y también todo es una guerra, como se le puede llamar. Como dicen por ahí, guerra es guerra. Así es que muchas preocupaciones por las cuales hay que prepararse y las personas no despiertan. Esta luna de ahora que tenemos, luna llena, azul, invita a tomar conciencia, invita a ponernos para las cosas y también nos hace una invitación a abrir los ojos. Hay que despertar. Cuando decimos despertar, no se trata de abrir los ojos simplemente porque los vamos a abrir ahí grandísimos. También hay que abrir los ojos del alma. Tratar de estar mejor y una buena comunicación y también como hay que escudriñar, no dejarse llevar por lo que todo el mundo dice, ni por lo que dice Moira Victoria, ni lo porque dice el otro mentiroso, ni nada de eso. No, usted déjese llevar porque usted también va a buscar la verdad. Usted tiene que también escudriñar la verdad de todo lo que está pasando. Ya se les ha dicho acá que los mensajes vienen por medio de canciones, por medio de la música, por medio de lo que es películas también, y vendrán otras formas también que nos darán más información. Por eso hay que estar atentos a todas las cosas. Ahorita comienzan a poner algunos comerciales por ahí raros y ustedes dicen, ay, ese comercial tan extraño, porque todo está así, de esa manera. Nos dan informaciones y nosotros pensando que son pajaritos brincando que están por ahí y no es así, es una señal. Y hay que tener en cuenta también, como se lo digo siempre, todas estas fases lunares son movimiento y acción para la Tierra, para todo. Y nosotros también vamos a estar de alguna manera recibiendo estos malos tiempos, todavía los huracanes que faltan muchísimos huracanes y muchas cosas que vamos a estar viendo en las personas y especialmente en su espiritualidad muy débil y mentalmente también muy confusa las personas. Hay que estar con cuidado y hacer análisis cuando vemos a una persona hablando. Hay que analizar, muy interesante, porque también usted no puede comerse todo lo que le dicen. Hay que uno mismo escudriñar y aprender. La oscuridad está en todas partes, está en las personas, está en los lugares, está en los países, está donde quiera. La semilla del mal está atacando y yo siempre hablo de todo esto y lo que les traigo aquí es completamente como una forma de instruirlos, de prepararlos y de enseñarles, porque es interesante estar preparado. Por eso hay que aprender, por eso también hay que escuchar y analizar. No estamos preparados ni espiritual, ni mental, tampoco físicamente. Hay personas que se sienten hasta enfermitos y no van a un médico para chequearse porque tienen miedo que le digan o me van a mandar quién sabe qué, o no tengo un seguro, o no tengo para qué pagar esta medicina, o no tengo para tal cosa, y no hay que tener miedo. Hay que ir a buscar siempre a un galeno. Un galeno es un médico para que les pueda hacer un chequeo y así puedan estar bien, como preparados también a nivel físicamente, inmunológicamente también, que no hay que tener miedo nunca a la verdad ni al chequeo de unos buenos galenos que los hay. Aquí en mi centro, donde tengo mi centro, esto está lleno de muchos doctores por acá, especialistas, y me dicen mucho, a veces las personas están muy dejadas y muchas veces tienen miedo de un examen médico. Entonces, no hay que tener miedo, sino que hay que hacerse sus cosas que, como dicen por ahí, quizás mañana puede ser demasiado tarde. Si usted tiene algo que le molesta, algo que no está bien, vaya. Y se puede preparar con tiempo. Y bueno, esto les he querido hablar hoy acá en este canal que yo llamo el canal de la verdad. Vine rapidito porque voy a estar ocupada, pero también para poderles aclarar cualquier situación que yo pueda ayudarles. También quiero hablarles, aquí tengo una piedra de cuarzo rosa, miren, cuarzo rosa. En mi canal, en
pueden ver de mi canal todos aquellos nuevos que no saben, que no han estado en este canal anteriormente. Busquen en mi canal que hay demasiadas videos, demasiados rituales también que llevan cuarzos. El cuarzo de rosa es muy interesante. No es verdad que una persona sea maestro en saber de piedras y de estos minerales. Cualquier persona puede saber y cuando se estudia todavía con más razón. Pero eso de que en todo el mundo haya una persona maestra solamente que puede hablar de las piedras, eso es una equivocación total y un engaño total. Porque todo se sabe de las piedras y aquel que aprecia las yemas, aquel que aprecia todos estos minerales sabe que la piedra de cuarzo es una piedra que tiene que ver mucho con la chakra del corazón. Es una chakra también que se conecta mucho con el amor. Y el cuarzo rosado es muy bueno para muchas cosas y lo puede usar cualquier persona. Lo puede usar cualquier signo también que sea. No es verdad que el signo de Acuario no puede usar una piedra de cuarzo rosa, ni puede usar una piedra de ojo de tigre, ni puede usar una piedra de luna, ni puede usar una piedra de amatista. Usted puede usar la piedra que a usted se le antoje, la que le dé la gana y la que le guste, porque nosotros también vivimos de lo que vemos y la mente atrae. Si a usted le gusta una piedra de cuarzo y le atrae, usted búsquela. Esto es como los colores. A veces los colores no son para todo el mundo, pero sin embargo, si a usted le gusta tal color, me lo pongo. Así sea que no me quede bien, así sea que no me gusta, pues qué importa, a mí me gusta y si no le gusta al otro, ¿qué me importa a mí? A mí me gusta y me lo pongo. Las piedras son para todo el mundo. Cualquier persona que ustedes vean hablando de piedras, de minerales, y que sepan que está dando una instrucción acerca de los minerales equivocada, olvídense que ahí no saben nada, porque las piedras son para todo el mundo. Y más la piedra de cuarzo. Hay tres piedras muy interesantes. Una de ellas es esta piedra que viene siendo el cuarzo rosa. Pero también tenemos la amatista. La piedra amatista es una piedra bella, una piedra transmutadora, una piedra que trae energía y corta energía también. Es una piedra que yo diría que es lo que se llama poderosa. Entonces, ustedes también saben que la amatista es una piedra muy importante. También, si nos vamos a ir a un cuarzo blanco, el cuarzo blanco es curativo. Ayuda para muchas cosas el cuarzo blanco, pero también tenemos muchas otras piedras demasiadas, la citrine, la pirita, aventurina. Sería gastar toda la noche aquí para decirles los nombres de todas las piedras que hay. Así es que usted puede usar todas las piedras que usted quiera. Que quiere tener un basque lleno de piedritas porque le gustan, téngalas. A nadie le hace daño tener piedras. Así que no anden escuchando por ahí basura que le dicen que las piedras son equivocadas. Alguien me criticó ayer, me dijeron mis seguidores, que dijo que yo estaba dando un ritual con unas piedras que yo dije en lo de la celebración de la luna. Y dijo que estaba dándole mala información a las personas, porque la piedra de cuarzo no era para Acuario. Oye, hay que estar muy loco de verdad, fuera de orden, no analizar las cosas para saber que no es que es Acuario, es la luna en Acuario. Como les acabo de decir, que no es que sea la luna de Acuario. Es la luna en Acuario, la luna llena azul en el signo de Acuario, igual que ha estado en otros signos, otras lunas también. Entonces, ustedes tienen que saber que esta piedra es muy valiosa y la puede usar cualquier persona. Cuando hay personitas que tienen algún problemita, que a lo mejor a veces uno tiene pérdida de la familia, problemas que tienen también pasionales, amorosos, tanto ayuda mucho una piedra de cuarzo como una piedra amatista para ponerla en su chakra del corazón
y darle energía. Estas piedras son piedras vivas, no son piedras muertas. Estas piedras tienen vida. Y por como tienen vida, son poderosas. Por eso yo les enseño acá, porque no hay un maestro aquí que me venga a mí a callar la boca y a decirme que yo no sé lo que yo les explico. Yo sé muy bien lo que yo les explico. Lo que pasa es que la envidia mata. La envidia los hace hablar más de la cuenta. Y a veces son personas que tienen una cola bien larguita, así, una cola de paja, que si uno se pone a hablar de esa cola de paja, no van a saber ni a dónde meterse. Por lo tanto, ustedes no tienen que hacer caso cuando les dicen que esto no lo usa todo el mundo. Esto lo puede usar todo el mundo. Y cualquier piedra, yo, Moira Victoria, les digo y les enseño y les compruebo que estas piedras las puede usar cualquier persona. No es verdad que las piedras escogen a nadie. Usted escoge la piedra que a usted le gusta. Usted escoge cualquiera que a usted le guste. Y usted puede usar lo que usted quiera y estas piedras no le hacen daño a nadie, absolutamente a nadie, porque estas piedras son vivas. Todas las piedras, la selenita, incluso es una piedra muy viva y muy poderosa. Y la piedra de amatista, ni para qué. Busquen en mi canal desde hace mucho tiempo que yo traigo videos de enseñanza, de rituales y también he acostumbrado que a cada ritual que hago tengo que trabajarlo con piedras y con llaves. Eso la gente que me conoce de antaño aquí en el canal saben que una de las herramientas que yo uso mucho son las piedras y las llaves, igual que las velas, para poder hacer y traerles rituales con el sello de mis seres y rituales bien hechos de verdad, con conocimiento de causa. Hay muchos ritualitos por ahí que dicen que son buenos y yo no dudo que sean buenos. También depende de quién se los enseñe y depende de dónde viene este ritual, porque si a mí cualquier persona me viene a ofrecer un ritual, tengo que ver primero qué energía emana esa persona para que me venga a dar un ritual que a mí me sirve. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan. En estos tiempos, la gente quiere tragar mucho, quiere como todo para mí, para mí, para mí, y la envidia mata. Ustedes no se dejen llevar, que no es verdad, como las personas me han dicho hoy, que estas piedras son solamente para ciertas personas. No es verdad, esto es para todo el mundo. Para todo el mundo son las plantas, que también yo he enseñado mucho aquí en el canal. Para todo el mundo son las flores también. También se trabaja con las frutas, que son maravillosas también para trabajar todo lo que tiene que ver con rituales y ayuda espiritual. Y las velas también, los colores. También cualquier persona puede encender la vela del color que quiera. Ahora, los colores de las velas tienen otra función porque depende de lo que usted está deseando o pidiendo, solicitando, puede encender la vela de ese color. Entonces, eso sí, las velas tienen sus colores, tiene también para qué le sirve. Pero si a usted le gusta y usted quiere siempre, mira mi gente linda, soy Moira Victoria y le digo, ni siquiera crean en lo que yo digo, mucho menos crean en un pelele o por ahí que les quiere decir que esto es así o este es asá. Por favor, ustedes sigan su intuición. Si usted hoy amaneció y dijo, me da la gana bañarme con tal cosa, váyase, hágalo. Usted también tiene su guía que le va a decir que haga. Si usted viene y se levanta y dice, bueno, hoy me quiero hacer un café porque quiero tomar café, usted no sabe si hay algún guía, un ancestral que le está pidiendo un café también. Así es que si usted dice, bueno, a mí me gusta mi signo zodiacal, dice que la vela mía es tal color, pero hoy quiero prender tal color, enciéndala. Usted haga su intuición. Los brujos no es solamente porque nacieron brujos. Y los videntes, que están un poquito muy equivocados, los tales videntes, ¿verdad? Y clarividentes y los tales brujos, que a ver dónde están los brujos que hay, tienen mucho equivocación. Cualquier persona puede tener su propia intuición que le puede llevar y le puede ayudar. Usted puede levantarse en la mañana y puede decir, hoy no quiero ir a trabajar, hay algo que me dice que no vaya a trabajar. Usted está siguiendo su intuición. Usted no necesita que nadie venga, que diga que sabe y que es un mandamás para que le diga. Usted siga su intuición. A la final, todos somos hijos de Dios. Todos tenemos un ADN de inteligencia y de sabiduría. Usted use su sabiduría también y su inteligencia.
no se deje llevar que porque es un buen maestro o una buena maestra. Usted también analice y usted averigüe. Tanto así que si usted va a un mismo médico, que es un médico, ¿verdad? Y le da una medicina, usted siempre debe de averiguar, que hoy todo se encuentra en Google. Usted puede meter esa nombre de la medicina en Google y pregunta cuál es el bienestar y la contrariedad de esta medicina. Y ahí se lo va a explicar. Ahí le va a decir para qué sirve y para qué no sirve. Porque también eso es muy bueno que usted lo puede averiguar para que no ande tomando algo que a lo mejor más bien le va a alterar o le va a hacer daño y usted le habla a su médico. Usted le dice a su médico, así francamente, yo leí las instrucciones de esta medicina y me dice que esta medicina me puede dar esta reacción. Y usted se lo dice para que el médico también sepa que usted también está en lo suyo. Entonces no es que venga un buen maestro que te diga, ahora resulta que todos son maestros y maestras. Y te dice tal cosa cuando te está mintiendo. Usted también tiene que estar en lo suyo y dejarse llevar por lo que su corazón le dicta. Hay una frase que les he enseñado aquí a ustedes y es que no hay corazón traidor a su dueño. A veces, si uno le hiciera caso a su corazón, ni se metiera a gastar tiempo con tales personas que no valen nada. Por eso que la mugre hay que apartarla. Y de verdad que usted también tiene en estos momentos, son momentos muy importantes. La energía está muy, de verdad, oscura, muy mala. Las personas con la psiquis muy alta atacando. El egoísmo se sale por los poros atacando. Y entonces usted tiene que ver quién proyecta una luz y quién no. Por favor, déjense llevar a veces por lo que ustedes mismos sienten. También es importante saber que hoy hay mucho lodo. Si usted deja entrar el lodo a su casa o a su persona, usted va a estar llena de lodo. Pero si usted para con tiempo ese lodo, usted va a saber que usted va a estar a salvo y van a estar bien. Porque hay muchas personas de verdad que son amargadas, que tienen mucha frustración y a veces vienen a quitar su frustración con ustedes, con las personas que lo siguen, con las personas que les escuchen. Cuando una persona sale a un canal simplemente a hablar y a criticar, como en el caso mío, que les traigo un ritual de todo corazón y a enseñarles lo de la luna, porque yo les he enseñado de la luna toda una vida, y también de las piedras, y también de todo lo que ustedes menos piensan. Aquí se les ha enseñado lo que ustedes menos pueden pensar, por eso tienen que ver los videos del pasado. Como aquí se ha enseñado de todo. Entonces, usted tiene que saber quién es la persona que le está confundiendo. Estamos en momentos un poquito difíciles. Las personas tienen mucha frustración mental y usted tiene que pensar en eso, en que si una persona tiene una frustración mental, no venga a desquitarse con usted. No venga aquí como si ustedes fueran un cine, vamos a ver una película, vamos a ver un show, y entonces vienen a desquitarse con todos los seguidores esa frustración que tienen por dentro. Una frustración ya sea de niñez, ya sea de lo que sea, pero es una frustración. Y como nadie me escucha en mi casa, como no tengo a quién decirle, las paredes no me escuchan, Moira Victoria no me escucha, el otro no me quiere escuchar, nadie le importa mi problema, entonces vengo aquí a hablar todas las bobadas que puedo hablar con la gente para venirme a desahogar y a desquitar. Eso es lo que hacen las personas. Y ustedes tienen que saber de que no debe de ser así. Tienen que escuchar personas que les regalen de verdad algo que valga la pena aprender, estar preparado más en estos tiempos. Aquella persona que se ríe de las cosas espirituales es una persona oscura de verdad. Yo siempre digo acá que el número 3 es un número muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque yo soy metafísica. Y el número 3 pertenece a la llama trina. Por eso se llama trina. Trina, la palabra trina va con el número 3. Y entonces, cuando se habla de la llama, de la luz trina, y esa llama que tiene que ver con metafísica, esa es la luz de la Trinidad también. Entonces, por eso se llama la llama trina, que tiene que ver con la metafísica, y pertenece al 3.
Por eso yo siempre les digo que es el número 3, 3 veces 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una persona se ha burlado de mí diciendo eso. Un grave error, porque de las cosas espirituales no se puede andar burlando, porque tarde que temprano todo eso se cobra. Y cuando menos piensa y quiera pedir un favor al Espíritu Santo, es posible que lo tenga o no lo tenga. Porque esas cosas se respetan. Y algo que hay que respetar quién cree en los santos, quién no cree en los santos. Han habido personas que me dicen que se limpian por allá con los santos, que no creen en eso. Y son cosas muy, pero muy poderosas que hay que respetar para cada quien. Cada quien que cree en algo, hay que respetarle su creencia. Y no se puede reír una persona que oye a otro diciendo de las tres divinas personas, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque todos ustedes que me siguen acá saben que eso es verdad. Lo que pasa es que hay otros países que son un poquito ateos. No creen ni en la madre que los tuvo porque le hacen falta respetar a su madre. He oído algunos por ahí que dicen que la madre mía es una vieja loca. La vieja loca de mi madre, yo ni caso le hago a esa vieja loca que es mi madre. Tienen unas formas de hablar así y entonces no hay respeto. O sea, la creencia puede ser diferente. Pero nosotros tenemos que entender de que tenemos que aprender lo mejor que sea para nosotros y aplicarnos lo mejor que podemos aprender. Y una de las cosas, siempre recuerde, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, muy poderoso, y eso pertenece también a la metafísica y a la llamatrina. A mí me han dicho, ¿y quién sabe de metafísica? ¿Quién le importa la metafísica para que tú hables de metafísica? Claro, a mí me importa, y a mí me importa enseñar a aquellos que no saben, porque aquí se viene es a aprender. Yo no vengo aquí a enseñarle algo que ya usted sabe. Yo le vengo a enseñar algo que usted no sabe y que yo quiero que usted aprenda. Por eso les enseño, porque si yo quiero que ustedes aprendan y se encaminen mejor, yo les enseño. Y gracias a Dios estoy acostumbrada a grandes seminarios y muchas enseñanzas que yo he dado y la gente me conoce mucho. Le doy muchas gracias a todas las personas que me están recordando y me dicen, me acuerdo de usted que dijo esto en Radio Guado, años hace de eso, hace añales y añales de los programas que yo he tenido en Radio Guado y en WKDM en Nueva York. Así es que es de verdad una larga trayectoria y lo que les vengo a enseñar aquí es de verdad enseñanza. Así que no se dejen llevar de que las piedras no son para todo el mundo, de que una persona de Acuario no puede usar una piedra de esta, puede usar la piedra que le dé la gana, la que le guste, y todas las piedras son piedras preciosas, porque son piedras vivas, tienen un alma viva, son vibrantes y tienen vida. Por lo tanto, una de estas piedras, usted puede usar la que usted quiera. También puede usar la vela que usted quiera encender si quiere. Yo siempre le digo a las personas, hoy por hoy, con tantas enfermedades que hay así, yo les recomiendo, cuidadito con inciensos, que si los inciensos, ustedes ven que yo les hablo claro. Si usted va a hacer un ritual, puede encender un incienso, usted lo quiere poner, es su problema. Yo no le fijo a nadie que le ande poniendo un incienso a ningún ritual, ni una vela si no la quiere encender, porque la persona puede estar padeciendo de alguna enfermedad crónica, de una alergia podría ser, y le puede hacer daño también cualquier tipo de incienso. Yo prefiero tener vida, tener salud, que estar oliendo un incienso y pensar que ese incienso me va a limpiar mi casa, me va a limpiar mi negocio, me va a limpiar a mí la mala energía. ¿De qué vale que usted se esté liberando de una mala energía con el inciencito si va a dañar su salud? La salud es muy importante. Cuando usted ve un incienso y lo enciende, siempre primero vea que no le haga daño, porque los inciensos también traen alergias y traen afecciones, muchos sufrimientos, a veces enfermedades para los pulmones. Por eso hay que tener cuidado con todo eso. Es muy bien también poner no solamente los inciensos, sino tener cuidado con las velas, porque las velas también a veces no se pueden andar prendiendo. Por eso hay que usar velitas que sean chiquitas, para que se terminen de una vez en caso de que te hacen una petición, como yo les he enseñado acá, porque hoy estamos modernos. Las cosas se están cambiando de todas las formas. Estamos muy modernos. Así es que usted debe de encender
Una velita chiquita con su intención es lo que vale. No vale poner un candelabro grande por ahí o una velita por ahí para que usted esté después respirando ese humo, ese olor de la vela. ¿Tiene algún gas la vela? Algo tiene que tener para que siga encendida. Entonces usted no tiene necesidad hoy por hoy. Toda la espiritualidad está más moderna, más sencilla y más fácil también de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque lo que usted va a emanar es lo que usted tiene adentro. Esa fe, esa manera que usted tiene adentro de creer y de gustarle las cosas espirituales, eso manda más que cualquier velita, que cualquier incienso. Nada hago yo con poner un incienso, nada más que va a hacer el incienso. El incienso va a hacer solo su tarea. No lo voy a ayudar yo con un buen pensamiento, con una buena oración, con un buen decreto para que haga su función. El incienso, yo tengo que ayudar a ese incienso para que también haga su parte. Tengo que ayudar a una velita también para que haga su parte. Y si su parte está dentro de usted también, ni necesita una vela, ni necesita un incienso. Usted puede hacer lo que usted quiera en petición y orar, que Dios le va a escuchar siempre. Así es que ahora en estos tiempos hay que tener cuidado con todo esto de encender inciensos, de encender velas. He conocido personas que por encender una vela se han querido quemar hasta la casa. ¿Por qué? Porque son momentos oscuros en esto. Viene un espíritu malo, equivocado, un espíritu que quiere hacer daño y le puede hacer cualquier cosa con su vela y usted tiene por ahí un bien o un mal. Por eso hay que tener cuidado y hay que encender las velitas con sumo cuidado, porque las velitas sí son buenas ponerlas, porque es como mandar un mensaje, pero hay que ponerlas con cuidado y en un lugar que usted no vaya a hacer un incendio, porque no estamos con la energía. Y les he dicho muchas veces, estas energías de este año que falta ahora, 2024 para terminar, y el 2025 son de máxima atención y de máxima alerta. Estamos cerrando este ciclo. A ver qué vidente por ahí que diga que es un maestro, les habla a ustedes de ciclos, les habla lo que yo les enseño acá. Yo sí soy una maestra y muy bien preparada y les gusta o no les guste, a mí no me importa porque hay personas que son muy envidiosas. Pero lo que sí les opaca es mi sabiduría. Les opaca lo que les traigo acá cuando hago predicciones y todo sale anillo al dedo. ¿Cuántos dijeron que se iba Maduro? Ya Maduro lo llevaban y lo mandaron. De hecho, hay una por ahí que ha dicho que del 13 al 21 van a matar a Maduro y van a desaparecer a Maduro. ¿Y a dónde está? Todavía Maduro sigue estando ahí poniéndose más madurito todavía. Lo de Maduro viene con un orden divino y a una hora exacta, en un momento exacto, porque para Dios todos los momentos son precisos y son exactos. Entonces, no es derramando sangre ni haciendo por ahí cualquier bulla que se van a arreglar las cosas. A veces se arreglan más las cosas más lentas que haciendo tanto escándalo. ¿Vio? Entonces, yo soy una que dije que no se iba Maduro. Las personas no les gustó, pero ahí sigue estando Maduro todavía. De que se va a ir, se va a ir. No hay mal que dure 100 años, ni nadie que lo pueda resistir. Por lo tanto, tiene que irse tarde que temprano. Pero cuando le llegue su turno, el turno le va a llegar en su momento. Entonces, todo es así, todos los líderes, todos los que dicen saber, todos los que dicen tener mucho poder, a todos les va a llegar su turno. Entonces, no se dejen llevar de tanta cosa, porque en las políticas pasadas decían que ganaba Donald Trump y no ganó. Lo dijo Moira Victoria, que no ganaba. ¿Ah? Son cosas bastante fuertes, porque poder decir como yo lo hablo, sin miedo, sin tapujos. Ahora yo estoy diciendo que gana Kamala Harris. Y lo vengo diciendo de hace tiempo. Y no es porque tenga que ser demócrata. Es que si yo digo que va a ganar, es porque va a ganar, porque lo estoy viendo, porque lo estoy visualizando, porque lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Yo estoy viendo y viviendo esa sensación. Y sé que se va a hacer una presidenta. No es el señor Donald Trump, es una presidenta que viene. Entonces, que se atrevan todos a decir con anticipación, como yo lo digo, es tal persona que va a estar de presidente, no venir, ay, yo no sé, yo creo que no sé, porque
el uno también está muy bien y el otro también. Oye, pero ¿qué tipo de evidencias son esas? ¿Qué es esa evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Hay que hablar claro. Las evidencias se hablan con anticipación y no hay que esperar una noticia ni ver tampoco como una encuesta para venir a decir quién va a ganar. Yo tengo una invitación muy cordial para República Dominicana. ¿Y quién fue la que dijo que ganaba el presidente de República Dominicana la primera vez? Lo dijo Moira Victoria cuando todo el mundo estaba equivocado, estaba qué hacían, qué no hacían, no estaban decididos. Ahora, otra vez, ¿quién dijo quién ganaba? Yo, Moira Victoria. Yo digo las cosas bien claras aquí, muy claritas, muy buenas. Y los seres de verdad me dan muy buena información y cualquier persona dice, pero ¿quién habla con espíritu? Yo, Moira Victoria, sí hablo con espíritu. De verdad que sí. Usted puede, muchas personas haber nacido con este don también y lo bueno es también como explorarlo, agrandarlo y saber que sí hay seres de luz que hablan con uno. Es muy frustrante a veces para las personas que dicen, querer ser videntes, el que nace vidente, el que apenas se va a ser vidente, el que está buscando ser vidente y que no lo es. Eso no es así. Todo necesita a veces también de prepararse y de ayudarse para poder buscar lo que tanto necesita. Por eso que la gente del chat de socio que yo doy son muy contentos porque se les enseña muchas cosas buenas. Así que usted tiene que aprender. Estos son momentos de aprender, son momentos de saber. No son momentos de que a usted le engañen. Mire cómo están engañando los de migración que le van a hacer papeles, les están sacando grandes cantidades de dinero, que hay muchísimos acá que yo conozco, que ya les han hecho grandes estafas para conseguirle dinero y no es verdad. Eso tienen que esperar que haya un anuncio serio y que sean siempre personas que trabajen para el gobierno. Casi siempre cuando hacen un ofrecimiento de que van a dar una amnistía o que van a dar un papel X para que usted pueda trabajar de manera seria, pues aprobada, usted sabe que eso tiene que trabajarlo una persona también que está por el gobierno, igual que usted se va a hacer un examen de sangre, tiene que haber una lista, cuáles son los médicos que están para ese examen de sangre que usted se va a hacer. Todo lo que tiene que ver con el gobierno está muy bien, como yo diría, canalizado y preparado. Entonces, no es cualquiera que le va a venir a decir que le van a arreglar papeles de migración. Para que estén muy atentos a eso, de verdad. Todo viene siempre manejado por el gobierno y por una clave que el gobierno pone para que cada persona pueda ayudar en lo que sea. Así que ustedes saben que aquí se les viene a advertir. Yo les voy a dar un minucioso chequeo acá a su chat para que cualquier cosita pueda leerles al azar ahí. Y luego saben que vamos a ver que hemos estado bien con el canal, con el programa de hoy. Si se ve algo malo, disculpen, porque sí hay mucho problema con el internet, truenos también. No siempre donde uno se encuentra está lloviendo, pero sí hace daño esa energía del internet, de los vientos y de todo. Así que todo está entrando por todas partes y la incomunicación. Estamos muy cerquita de estar incomunicados. Así que hay que tener mucha cuenta con eso, ¿eh? Vamos a ver acá las personas que me escriben, los que están por aquí. Yo agradezco de corazón todos los que están. Tengo bastantitas personas adentro. Gracias por estar aquí de verdad. Me da mucho gusto tenerles y que me estén escuchando a lo que les digo. Vamos a ver por acá, Gabriel, qué bonito que lo veo por acá. Gabriel Sosa, como siempre, dándonos ese apoyo y todo. Gracias de verdad. Gracias a todas las personas que nos dicen de las páginas que se roban, de todo lo que dicen por ahí. Gracias de verdad, porque eso se llaman ángeles guardianes que están cuidando de nuestro canal. Y es importante, pues, cuando comparten conmigo todas estas historias de que vieron por allí, como la persona que estaba diciendo que ese ritual no valía porque estaba equivocado, porque una persona de Acuario no puede usar una piedra de cuarzo. Tremenda equivocación. Yo, Moira Victoria, le digo a esa persona que no puede competir con Moira Victoria. Le falta mucho.
para competir con Moira Victoria. Así es que cada quien con su zapato y que le alcance su zapato para competir con Moira Victoria. En todo sentido, en las predicciones, en las enseñanzas, en todo lo que les enseño aquí, rituales, hechizos, todo. Mucha experiencia que tengo, gracias a Dios, en todo. Y por eso les puedo recomendar con estricta seguridad lo que les va a servir. Y de ustedes mismos sale porque ustedes dicen, hice tal cosa y me salió bien. Hice lo otro, me salió bien. Los horóscopos que les traigo también, a veces no son para todo el mundo, pero si a usted le cae el guante y se lo plante, pues qué bien que le fue para usted. Así es que es todo esto. Y me da mucho gusto poder quedar bien con la mayoría de las personas y que les guste lo que yo les enseño de verdad, con conocimiento de causa, con una maestría de muchos años y con conocimiento también. Y recuerden bien, para que busquen la llamatrina, pertenece a la metafísica y pertenece al número 3. Y el número 3 es muy poderoso, que tiene que ver con el número 3 y las 3 divinas personas. Así es que si usted cree en Dios y cree en las cosas, oye una persona diciendo eso con burla, usted sabe que mejor váyase de ahí, porque eso es una oscuridad lo que usted está escuchando. De verdad, a veces la persona tiene que tomar o meterse algo por allí, alguna sustancia que se pone para salir a un canal a hablar bobadas. Y eso no es así, deberían de tener más respeto por las personas que le siguen de verdad, porque se viene a enseñar algo que es para que pueda ayudar a las personas, no para venirlas a confundir, ¿vio? Aquí tenemos también Esperanza, tenemos Hernández, muchas esperanzas hay en este canal también. Melvi Crespín, qué bonito que los veo por acá todos, de arroz como siempre, ayudando y por ahí compartiendo, me da gusto verles. Yolanda Bernal también por acá, tantas personas lindas. Tenemos por acá Griselda también, veremos. Aquí sí que hay personas de verdad, vean, lean los mensajes. Desde España me escriben muchísimo, de verdad que tengo un compromiso para España para venir a traerles una predicción. Lo que nunca hacen de por allá lo voy a hacer yo para que estén claros las personas que viven en España, cómo va a estar España en el futuro. Así es que yo a veces no he hablado por no querer faltarle respeto a otras personas que se dicen que saben, ¿no? Pero ahora les voy a hablar claro para que las personas vayan preparándose, porque lo que viene para España también está muy fuerte, ¿eh? Y lo que viene para todos los países. Y yo de verdad tengo aquí gente de todas clases y todas mis personas lindas que tengo de Noruega y también de Turquía y también de Italia y muchas personas de Londres, de tantas partes lindas, de verdad que aquí hay de todo en este canal, hasta de la China también. Me quedé asombrada de saber que en la China viven personas hispanas, ¿eh? Me quedé muy asombrada de ver cómo las personas hispanas están en todas partes y radican hasta en la China también, para que vean. Aquí han escrito de Portugal, también de Brasil, de todas partes. Y le doy gracias a toditos que siguen este canal de verdad, de sacar un ratito de tiempo y venir con nosotros. Mucho dinero tengo aquí de Argentina. Hay dinero por ahí, mucho dinero. Muchísimas gracias. Tengo dinero también de Mirta Ibáñez. Gracias, Mirta. Muchísimas gracias. Es una dádiva de gracias, como dice YouTube. También tenemos aquí a Amalia, que siempre nos está dando esa dádiva de gracias. Muchas gracias, Amalia. Muchísimas gracias. Dice Hernán García también. Saludos, señora Moira, para usted también. Un gusto verlos a todos acá. Dice, predicciones que nos espera aquí en Florida. Ay, en Florida hay que irse preparando. Cuidado con todas esas compras que tienen que hacer para Home Depot y todo eso, porque luego que van a buscar algo no hay, busquen, porque si vienen por allí unos vientos, huracanados y todo eso que hay que estar muy preparados por supuesto, para la Florida, depende de dónde viva y en qué lugar esté, pero cuídense muchísimo también. Otra cosa que está viendo por acá, está pasando muchos accidentes raros. Y aparte de accidentes, matanzas también. Todos los días, muchas matanzas están habiendo por acá y muchos suicidios. Mucho cuidado porque de verdad que está aquí mismo en la Florida un poquito retorcida la energía
y también todo lo que tiene que ver, que la Florida es inmenso y es grandísimo, muy grande la Florida. Así que hay que tener cuidado de verdad y todos los que salen por la noche, los que manejan, a veces te quieren pasar adelante simplemente porque tienen miedo, van corriendo por algo, lo que sea, hay que cuidarse bastante de los accidentes. Vamos a ver, por acá seguimos viendo. Vamos a ver por acá. Dice Moira que cierto es que California hay bases y drones de la China. En todas partes los hay de arroz, solo California no hay. Si usted supiera todas las bases que hay de lo que usted me está preguntando, en todas partes de Estados Unidos y en todas partes de otros países también. Eso está regado por donde quiera, está regado por todas partes. Cuando uno menos piensa, van a salir todas de cualquier parte y vamos a estar, pero ¿a qué hora fue eso? ¿Y de dónde vinieron? ¿Y de dónde salieron? Olvídate que eso va a estar saliendo de cualquier parte porque están como cucarachas metidos donde quiera, esperando el momento para poder actuar también. Por eso siempre hay que andar con sumo cuidado. Por acá seguimos viendo. Dice a Kiki, qué bonito ver a Kiki por aquí, Kiki, cuídense mucho por Texas, Texas también anda con mucho calor y por ahí también otras cosas que vienen para Texas, cuídense bastante y Texas es algo también muy complicado que está ahora por tantas cosas que están pasando con ese gobernador Abbott, pero vamos a andarnos cuidando siempre. Ruelas también, que tiene ya unos cuantitos meses de estar de socia, gracias. Están de socios aquí porque de verdad se enseñan cosas buenas. Seguimos por acá y tenemos a Esther Ruelas que nos ha dado mucho dinero. Que se le multiplique esa dádiva de gracia de YouTube, que se le multiplique para más. Manzanas ricas, que hay por aquí mucha manzana de Rosa Pilar. Y esa manzana viene de Ecuador. Qué rica las manzanas ecuatorianas. Mira cuánta manzana sabrosa. Gracias, Pilar, por estar aquí. Muchísimas gracias por su apoyo. Y toda la gente de Ecuador también que nos ve, que nos sigue, de Perú, de Colombia. Muchas bendiciones para todos. Buenas tardes, dice Fabiola. Le envío un cariñoso saludo desde Ciudad de México. Ay, qué lindo. Gracias, gracias desde México. Ya pronto van a tener nueva presidenta en México. Dice por acá también, seguimos rapidito por acá, que lo que pueda cachar, dicen aquí al azar. Super Light, qué bonito Super Light por acá. Un saludo grande para su familia entera. Muchos cariños para todos allá para Super Light. Gracias por estar aquí, que siempre nos apoya muchísimo Super Light también. Tenemos acá, dice Super Light, una dádiva hermosa que da Super Light. Muchísimas gracias en las gracias de YouTube, ¿no? Las super gracias de YouTube. Moira, ¿dónde se consigue rubí? En las joyerías. En las joyerías se consigue rubí. Bueno, rubí de piedra, ¿verdad? Si es una personita con el nombre rubí, pues hay que buscarla a ver dónde está. Pero las piedras rubí, en las joyerías hay rubí. No vayan a andar comprando por ahí por Amazon y eso, porque lo pueden engañar con una piedra rubí. Tenemos acá, seguimos viendo por acá también muchos deditos de me gusta, qué bueno, espero que les haya dicho hoy, les abra un poquito la conciencia, un poquito de conocimiento también. Dice María Barenga, les dejo un link de este fabuloso video de llama violeta, de la llama, del poder, de las piedras de cuarzo. Pues véanlo, de los años tales y tales y tales. ¿Vio? Hay personas de verdad que hablan mucha tontera, que hay que tener cuidado con la lengua que se suelta, porque hay muchas cosas de verdad. Yo respeto. Yo puedo tener una persona que me dice cosas a veces secretas y respeto mucho los secretos, respeto lo que me confían y me quedo callada hasta decir basta, respetando siempre lo que me digan, pero a veces también cuando la persona no respeta hay que hacerle recordar que sabemos muchas cosas de estas personas también. Entonces hay que dar esos recuerditos también. Tenemos cuidado a veces de lo que se pueda hablar para no provocar. Tenemos acá también más arroz con más mensajes. Lovey Music por aquí dice
Qué bueno. Dice, no sé lo que le pasa a muchas personas en Santo Domingo que están pasando muchas cosas con los niños. Ay, Dios mío, eso es en todas partes. Eso no es solamente en Santo Domingo, eso es en todas partes que están pasando cosas con los niños, robándoselos, todas las cosas que tienen que ver con los niños, de verdad, muy, muy complicadas. Cuídenlos, cuiden mucho a sus niños, de verdad. Que ahora que entraron las clases, en todas partes que hay clases, mucho cuidado con sus hijos, sabiendo que ahora entran a la escuela, que ahora van a salir de la escuela, porque no han llegado y estar pendientes también. Si usted no está en la casa, llame para ver si ya llegaron sus hijos de la escuela, porque están pasando muchas cosas con los niños, sí. Y no solamente con los niños, con todo el mundo. Dice Susana López, qué bonito verla por aquí a Susanita. Gracias, Susana, por estar acá apoyando. Y también con muchas manzanas, que me dan ganas de comer manzanas, qué ricas que están, se ven tan sabrosas las manzanas. Rosa Lambrix también, que anda por aquí, nuestra Rosa también. Tantas personas bonitas que siempre nos acompañan. Y bueno, cojo las salas que puedo, las que veo por acá, también Norma López. ¿Cuántas López hay por aquí? Muchísimas López. Freddy Freire dice, gracias señora Moira por escucharla en el chat. Gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias. María les está poniendo también todos los links que hay de piedras y todo lo que hay. Olvídense de eso. Cuando una persona diga, solo yo sé de piedras, soy el maestro, la maestra en las piedras, forget about it. Eso no es así. Las piedras son de antaño. Las piedras son de toda una vida y no uno que nació ayer y que se inició ayer va a venir a decir que es el único que sabe. Esto es de antaño. Toda la vida han existido las piedras. Así que me gusta que las personas estén aprendiendo. Vamos a ver por acá, seguimos por aquí. Más dinero de Alma Salazar. Gracias, Alma. Muchas gracias. Y bueno, ya llego para el final aquí y los dejo. También tenemos a Ruth Rivera y así les doy siempre una pasadita. Quisiera leerles a todos, pero es bien difícil porque son muchísimos los que escriben. Escriban debajo de los videos y yo les voy a contestar. Si les gusta estos chats, pues usted suscríbase a nuestra familia, que nuestra familia es única. Este es un canal único y este es un canal donde usted viene a aprender y aquí se viene también a ganar. Aquí no se viene a perder absolutamente nada. Este es un canal que usted pierde, aquí usted gana. Entonces, suscríbase a nuestro canal, que sabe que aquí va a ganar de todo, porque aquí se enseña de verdad. Y voy a estar trayendo, ya que hay tantas habladurías de los que dicen saber, más enseñanzas en el segmento de ¿Sabía usted? Para que sepan que aquí sabemos de todo, para que usted aprenda también de todo. Es importante que sepa de todo. Uno tiene que saber de todo y así para que no le cuenten cuentos. Así usted sabe lo que es realidad. Si usted supiera que una piedra de cuarzo es para todo el mundo, no tiene que tragarse esa gran mentira de que no es para todo el mundo y que viene siendo solamente para tales cosas. Que Acuario es la luna azul en Acuario, para que la gente no vayan a decir, ay, ¿por qué la luna solo para Acuario? Yo me quedé sin luna. Esto es una luna, una posición de la luna en Acuario. No es que está hablando de que sea para usted precisamente y no para los demás, es para todo el mundo. La luz de la luna es una luz eminente, es natural y es una luz llena de magia, llena de poder también. Por lo tanto, hay que apreciar la luna. Muchísimos de los rituales que les enseño están hechos con la luna. Muchos les he enseñado de la luna también. Les he enseñado también de lo que se puede hacer por la mañana, por la mediodía, por la tarde. Hay muchos videos en el canal que son muy buenos. Así que vaya viendo para atrás muchos videos que hay y después usted va a aprender más todavía. Si les gusta nuestro canal, se suscriben, me regalan un like por el video si les gusta. Y para las consultas privadas, busque siempre la información en nuestra página web. No atendemos el teléfono, es una política nuestra por ocupación para no estar contestando el teléfono a cada rato. Usted puede ir a la página web tranquilamente, se informa sobre las consultas privadas y sí le puedo decir también para que duela más.
las consultas mejores a nivel espiritual con el conocimiento y sabiduría son las que usted hace con Moira Victoria. De verdad se lo digo, de toda seriedad y con todo lo que usted pueda arreglar para su vida, usted no necesita hacer tantas consultas. Con una sola consulta usted le saca provecho y usted pone al día sus cosas y también se pone en orden su vida. Una sola consulta basta, porque cuando usted habla con Moira Victoria, habla con conocimiento y también con respeto hacia las personas, porque cada persona merece respeto, no importa de qué nacionalidad sea, de qué religión sea o de qué país sea. Usted tiene siempre que saber que una persona que consulta a nivel espiritual siempre debe de hacerle su consulta con respeto y enseñarle al máximo. Una de las cosas, usted no tiene que andarle contando a nadie que le va a hacer una consulta. Usted espere que le digan. Si de verdad saben, que le digan lo que saben, no que le estén preguntando. Que eso es muy importante. Ahora les voy a dejar a todos, busquen los links de las consultas en nuestra página web, que está en todas partes de nuestros chats, de nuestros videos, de también de las páginas sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Ahí están también los enlaces para que vaya a la página web. Tengo muchas sorpresas para traerles y muchas cosas para compartir con ustedes. Ya sé de una personita que estuvo insultándoles la semana pasada por un chat que les decía que el chat de Mega TV no era en Mega TV. Yo no sé la gente que se cree, ¿no? Hay tanta gente de verdad ruda. Pues miren, otro chat tenemos mañana que se lo voy a traer de Mega TV y voy a estar trayéndole muchos chats de radio también, que tengo unos chats para una radio muy bonito que voy a estar siendo invitada también para hacer unas conferencias por radio. Así que esperen más cosas mías que las voy a compartir con ustedes también. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta entonces, los quiero un montón. Quiero lo mejor para todos ustedes. Son una familia linda aquí en este canal universal de Moira Victoria. Y me gusta que se lleven bien también. Y que cuando entra alguna personita a poner un mal comentario, denle duro. Aquí es un canal que no nos dejamos de nadie, porque aquí somos guerreros. Y como somos guerreros, hay que poner a cada quien en su lugar para que no vengan a meterse en a estar escribiendo como si los están mandando, porque muchos los mandan también y otros vienen ellos solos. Ya está comprobado, requete comprobado, de que usan un montón de nombres falsos para estar mandando ahí un montón de mensajes. Está descubierto todos los fraudes que han hecho con Facebook, con Instagram y todo lo que hacen. Así que hay que tener cuenta con todo eso. Cuiden sus Facebook, cuiden sus redes sociales, que esto de verdad es muy peligroso y para lo que viene va a estar más peligroso todavía. Gracias, Kiki. Bye, bye. Por allá por Texas me está diciendo ahí que gracias y bendiciones. Gracias a todos. Darro, Mariel Barenga, gracias siempre por ayudar y todos los que vienen aquí, los que van a seguir viendo este video. Hasta entonces, estaré pronto con todos ustedes. Muy pronto. Gracias.